Estos son los encuentros que, bueno, forman parte de la serie de encuentros que hacemos todos los meses, que tienen como objetivo pues debatir sobre, en este caso va a ser sobre el cannabis, cómo está la situación de la sentencia de PANAG. Y ya de paso comentaros que después tenemos pinchos y bebidas, si alguien quiere. Martín Barruso es el que va a dar del tema, entre otras cosas porque es el implicado en lo que tiene que ver con el juicio, uno de los implicados en el juicio de PANAG, y porque lleva media vida casi dedicado a esto, ¿no? Bueno, arratsaldeon, ondo etorriak, eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Quería empezar, bueno, pues dando las gracias a mis compas de Gorripidea por la invitación para participar como ponente en esta ocasión en estas jornadas que organiza Gorripidea y a las que yo, la verdad, suelo faltar bastante. Y a ICA Ateneo también, bueno, pues del que formo parte desde su fundación y donde, bueno, pues hemos hecho un montón de actos de PANAG, un montón de cosas relacionadas con lo que vamos a hablar hoy, pues han tenido lugar en estas paredes. Así que, pues, bueno, pues me resulta especial el contar todo esto aquí, el explicaros un poco, aunque en algunas partes, bueno, resumiré bastante, porque creo que ya la mayoría de quienes estáis por aquí conocéis buena parte de los detalles de toda esta historia, pero bueno, haré un pequeño repaso eso de los antecedentes, de cómo hemos llegado a esta situación, qué ha pasado, en qué momento nos encontramos ahora, qué supone la condena de PANAG, por qué nos absolvieron, por qué nos han condenado luego, qué hay detrás de todo esto, y al final, pues un pequeño repaso a las implicaciones políticas que tiene esto y bueno, y un poco ver qué puede pasar ahora. Como decía Miquel, bueno, esto en mi caso particular empieza cuando me incorporo a principios de los 90 a la plataforma Bizitzeko, la plataforma para la normalización de las drogas. ¿Era normalización? Sí, la normalización de las drogas, el nombre completo. Y en un momento dado ahí surgió la idea de que, bueno, que estaría bien empezar a organizar a las personas usuarias de cannabis para empezar a practicar la acción directa. Es decir, más allá de planteamientos más teóricos, plantear debates, aportar ideas a la cuestión, pues también que hubiera un elemento eso de participación desde el punto de vista de las personas usuarias. Y entonces ahí nos juntamos un montón de gente de distintos sitios y en el año 97 se fundó la Asociación de Estudio del Cannabis Calamudia, que fue la que en el año 97 organizó el primer cultivo colectivo aquí en Euskadi, que era, en realidad, a continuación, era una repetición del que organizó en el año 94 la Asociación Catalana ARSEC. En el año 94, ARSEC, comunicándolo públicamente, informando a la Fiscalía y demás, pues un caso muy conocido, organiza una plantación colectiva de cannabis, les interviene la Guardia Civil y les absuelve la Audiencia Provincial de Tarragona. Su historia en realidad es bastante parecida a la de PANAG, pero 20 años antes. En aquel caso, después de la absolución, la Fiscalía recurre al Supremo y en ese momento, desde la plataforma estatal por la normalización del cannabis, que se había formado poco antes, se decide poner en marcha una campaña que se llamaba Contra la prohibición me planto y que consistía en imitar a la gente de Cataluña y hacer plantaciones de este tipo. En el año 97 se organiza ese cultivo en el que participamos pues, varias personas de las que estamos ahora aquí en esta sala, que tuvo bastante eco y donde hubo un archivo de las actuaciones y nos dejaron cultivar. Y además es curioso porque el que archivó el caso es un tal Fernando Grande Marlasca, actualmente presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que no vio ningún indicio de delito, sino todo lo contrario, dijo que actuábamos en términos de estricta legalidad. Entonces, a partir de ahí, lo siguiente que sucede, y fue muy rápido y creemos que en parte fue una reacción, fue la condena
a los miembros de ARSEC de Barcelona, les condenan a una pena de unos meses de prisión que no tienen que cumplir y a una multa de $500.000 a cada una de las 4 personas condenadas. Sin embargo, entendíamos, bueno, para empezar, que el riesgo era asumible, es decir, el enfrentarnos a la posibilidad de una pena de cárcel que no hubiera que cumplir y a una multa tampoco exagerada, pues merecía la pena el intentar seguir por esa vía de la desobediencia, digamos, y sin embargo lo que pasó en el 99 y el 2000 fue que ni siquiera hubo imputación penal, nos dejaron cultivar, nos dejaron cosechar, salió en los medios de comunicación. Y después, además, hubo otro par de sentencias del Tribunal Supremo que matizaba lo que había dicho en el caso de ARSEC, de Barcelona, que era, resumidamente, que aunque tú no te dediques a traficar, si cultivas cannabis, sabes lo necesario para traficar. Y, por lo tanto, se te condena como si traficaras. Es lo que se llama peligro abstracto. Que en nuestro caso, luego veréis, tiene bastante importancia. Es decir, el cannabis es algo peligroso per se, es como si fuera plutonio, y entonces el simple hecho de tenerlo, producirlo, etcétera, aunque no sea para traficar, genera un riesgo para el conjunto de la sociedad y entonces se te tiene que castigar por eso. Sin embargo, ya digo que luego hubo una serie de sentencias del Supremo, 2 sobre todo, en las que dejaba claro que, bueno, que había que demostrar la intención de traficar para que hubiera una condena de tráfico. Y mientras empezaron a aparecer asociaciones que ya no nos llamábamos de estudio del cannabis, sino de personas usuarias de cannabis, y a partir del año 2001-2002, que además hubo un informe de la Junta de Andalucía sobre, pues eso, cómo cabría en la legalidad vigente un sitio donde se pudiera adquirir cannabis de manera controlada, pues a partir de ahí empiezan a aparecer las asociaciones. Y una de ellas fue Bang, que no sé si todavía a fecha de hoy sigue funcionando, de la que luego al año siguiente se separó Panag, en el año 2003, y pues empezamos a cultivar ya, pues como veníamos haciendo anteriormente. El principio es muy sencillo, ya creo que lo sabéis de sobra, un cultivo compartido para las personas miembro, todas las personas son mayores de edad, no hay ánimo de lucro, es una asociación civil sin ánimo de lucro, y por lo tanto con una estructura asamblearia, su junta directiva, etcétera. En el año 2005 fue el caso más conocido, nos detienen a 4 personas, después de varios meses el caso se acabó archivando y después nos devuelven la marihuana, 17 kilos y pico de marihuana, que era la primera vez que se devolvía a alguien en la historia judicial española que sepamos. Después de esto, a todo el mundo ya le parece que esto lo que indica es que nuestras actividades son legales, porque el archivo lo decreta la Audiencia Provincial de Vizcaya. Y además Panag en su funcionamiento va dando una serie de pasos. Bueno, pues la asociación se va profesionalizando, empezamos a pagar impuestos, lo cual nos obliga a acudir a toda una serie de instituciones que al principio, cuando acudimos allí, nos miran un poco raro, pero luego, como el caso ha sido conocido y además pues tenemos el respaldo de una decisión de una audiencia provincial, pues bueno, pues lo aceptan con normalidad y llegamos incluso a presentar denuncias por robo de marihuana, acudir a la Ertzaintza, lo mismo, la Ertzaintza la primera vez te mira un poco raro, consultarlo, aceptarnos las denuncias y no imputarnos ni tomar ningún tipo de medida contra la asociación. Es decir, todo tenía la apariencia de que en principio era legal. Sin embargo, como sabíamos que estábamos en una situación de inseguridad jurídica, acudimos pues, al Ararteko, al Parlamento Vasco, a través de la FAC al Congreso de los Diputados, al Parlamento Europeo, etc. Vamos presentando nuestro modelo, exigiendo que haya una regulación y que se acabe la inseguridad jurídica, porque de alguna manera todo esto se basaba en la interpretación de sentencias del Supremo, pero el Código Penal pues, es muy ambiguo. Y así llegamos al año 2011, en el que se abren 2 causas contra Panag, aunque mucha gente no lo sabe. La primera se abre en un juzgado de Amurrio, porque ante la sospecha de un posible robo, miembros de la asociación acuden a la Ertzaintza para poner no una denuncia, sino simplemente avisar de que ahí tenemos un cultivo, entregar toda la documentación de la asociación, estatutos, etcétera, etcétera.
y que, bueno, pues simplemente que queremos que la Ertzaintza sepa que eso está ahí, que si pasa algo raro por los alrededores, pues estén atentos. Y en este caso, a diferencia de las 3 veces anteriores que habíamos acudido a la policía, y se imputa a las 2 personas que acuden ahí, a pesar de lo cual el juzgado de instrucción nos permite seguir con nuestras actividades. Nos autorizan a cosechar, nos autorizan a secar la cosecha y almacenarla a disposición del juzgado, pero no se toma ninguna medida contra la asociación. Sin embargo, a las pocas semanas, justo después de que el Ararteko organice un foro con distintas instituciones para hablar de la regulación de nuestras actividades, donde había policía, fiscales, jueces y de todo, pues poco después nos detienen y empieza el proceso actual, que pues ha tenido más de 3 años de instrucción, de proceso de instrucción, y luego ya la fase de la vista oral con el juicio, en el cual pues 5 personas se nos pidieron, pues como sabéis, hasta 6 años de cárcel a cada uno, etc. Bueno, en el juicio, lo que quedó acreditado, como se recoge en la sentencia de la Audiencia Provincial, es que PANAG es una asociación de verdad, que no es una entidad que se ha creado como una pantalla para dar una apariencia de legalidad, sino que es una asociación legalmente constituida, que funciona conforme a sus estatutos y a la ley, y donde ha habido la decisión de las personas socias de poner en marcha un cultivo colectivo, y que no hay ninguna prueba de que ese cultivo se haya destinado nunca a nadie que no sea de la asociación. Se considera además que se justifica por las cantidades que aquello efectivamente es para las personas socias, que no ha habido desvío ni enriquecimiento, ni desvío de dinero ni enriquecimiento ilícito, sino que todo el dinero recaudado ha ido destinado a los fines de la asociación. Entonces, lo que dice el tribunal es que ahí no hay un delito de tráfico, es decir, no hay un grupo de personas que trafican y se benefician, es decir, que entramos dentro de lo que se llama el consumo compartido. Sin embargo, la Fiscalía recurre y, como sabéis, el Supremo nos condena a 2 personas a 1 año y 8 meses de cárcel y a 250.000 euros a cada uno. Y a los otros 2 a 6 meses de cárcel, 6 meses menos un día y sin multa. Y bueno, el quinto imputado lo absuelven por un error formal. Entonces, ¿cómo es posible que, si se ha demostrado en el juicio que es una asociación legalmente constituida, que no hay, que es un consumo compartido, que no ha habido terceras personas, etcétera, ¿por qué nos condenan? Bueno, en primer lugar, porque hay una alteración de los hechos probados. De hecho, el Tribunal Supremo en un determinado momento llega directamente a prescindir de todo el párrafo final de los hechos probados de la sentencia, donde se dice que no se ha acreditado que haya transmisión a terceras personas, no se ha acreditado que PANAG sea un instrumento para traficar, no se ha acreditado enriquecimiento, etcétera, etcétera. Dice que esas son cosas que no se han demostrado y como que no se han demostrado, pues no importan y prescinde de ellas. Luego altera otras cuestiones. La sentencia de Vizcaya consideraba probado que había mecanismos de control para evitar que el cannabis llegara a terceros. Aquí se habla de falta de control. En la sentencia original se habla de que es la asociación la que organiza el cultivo para sí misma y que no hay alteridad, es decir, que no hay una relación entre terceros, sino que formamos parte de un único colectivo. La sentencia del Supremo ignora todo eso, dice que es un grupo reducido que organiza esto para un grupo indeterminado de personas, cuando sabemos que no es indeterminado porque está claro quiénes son las personas socias, hay un registro de a quién se dispensa, etcétera, etcétera. Es decir, el Supremo, para podernos condenar, necesita hacer algo que en principio el mecanismo de recurso de casación le impide, que es alterar los hechos probados. Hay una alteración profunda de los hechos probados que, si te lees la sentencia, se ve claramente que se contradice. Luego, el Supremo hace algunas piruetas. Llega a decir, por ejemplo, que la cuestión del enriquecimiento es indiferente, que literalmente casi es peor no intentar enriquecerse que ganar dinero con ello, porque eso encarece el producto y limita su difusión, y que es casi peor repartir gratis el cannabis que traficar con él.
vamos, nos parece prácticamente una incitación al tráfico, ¿no? Es como decir, os vamos a castigar igual, pues al menos lúcrate para que tengas dinero para pagar la multa. Nos parece francamente impresionantes algunos de los razonamientos que hace el Tribunal Supremo. Pero luego riza el rizo cuando aplica esto que hablábamos antes del peligro abstracto. Y dice, si bien no se ha demostrado que la asociación dispensara cannabis a nadie que no fuera miembro con anterioridad, y tampoco se ha demostrado que ningún socio a los que se dispensó cannabis lo transmitiera a terceras personas y además la asociación prohíbe hacerlo, como existe la posibilidad de que hubiera sucedido, nos castigan como autores de algo que no se ha demostrado ni siquiera que suceda, por el peligro abstracto. Es decir, el cannabis, el hecho de simplemente cultivar cannabis, aunque lo hagas con mecanismos de control y dentro de una asociación, es un peligro y por lo tanto se nos castiga como traficantes. Es como, bueno, por poner un paralelismo, es como si alguien que vende alcohol en un supermercado y cuando tiene dudas pide el carné, le multan por venta de alcohol a menores porque alguno de esos adultos que le ha comprado es posible que le haya vendido a un menor luego a la vuelta de la esquina. Es decir, es un razonamiento absolutamente retorcido que simplemente permite estirar la figura del delito hasta donde a uno le dé la gana. Y luego hay un último razonamiento y es que podíamos haber incurrido en un error, llegar a pensar en algún momento que lo que hacíamos no era delito, pero que a nada que hubiéramos hecho un mínimo esfuerzo de indagación nos habríamos dado cuenta de que no. Y que, vamos, que la idea de que un tribunal pudiera algún día darnos la razón era una auténtica temeridad, ignorando absolutamente que la idea de que un tribunal nos dé la razón no es que fuera una hipótesis, es que nos la habían dado ya a la Asociación PANAG concretamente 2 veces, 2 audiencias provinciales, y en los 2 casos nos habían devuelto la marihuana, porque el proceso este que comentaba antes, que se abrió en Amurrio, se acabó cerrando con el archivo por parte de la Audiencia de Álava y nos devolvieron la marihuana incautada en aquel caso. Es decir, se nos ha imputado simultáneamente, yo he estado concretamente imputado simultáneamente por los mismos hechos en 2 tribunales diferentes, sin que nadie se haya planteado unificar esas 2 causas, ni cuando alegamos que eran los mismos hechos se tomara en cuenta. En un caso nos han archivado el procedimiento, nos han devuelto la marihuana, el otro ha seguido adelante, hemos acabado en juicio y nos han acabado condenando. Y sin embargo, el Supremo nos dice que la idea de que alguien nos pudiera dar la razón en un tribunal alguna vez era una locura. Y que no hemos hecho nada para averiguarlo, como si no hubiéramos ido al Ararteko a pedir amparo, como si no hubiéramos comparecido en la Comisión de Justicia Interior del Gobierno Vasco, etcétera, etcétera. Es decir, para el Tribunal Supremo todo esto no existe, a pesar de que lo hemos alegado precisamente en la fase de recurso. Entonces, digamos que el Supremo no ha podido condenarnos por las buenas y ha hecho trampa descaradamente. ¿Qué pasa? Pues que en el sistema judicial español, en un caso como este, no hay una segunda instancia a la que recurrir. Nos han juzgado en un tribunal, el tribunal nos ha oído a los testigos, ha examinado todas las pruebas y ha considerado que no había delito, y luego nos ha condenado un segundo tribunal que no nos ha oído porque el Supremo no nos ha visto, no nos ha tomado declaración en ningún momento, se ha conformado con unas alegaciones formuladas conjuntamente por nuestra abogada en nombre de 4 personas. Entonces, no hemos tenido ocasión de defendernos de elementos que en realidad no se trataron en el primer juicio. Y esto es algo, por cierto, por lo cual a España le ha condenado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varias ocasiones. Porque lo único que te queda luego es el Tribunal Constitucional, que ya no se pronuncia sobre las cuestiones, digamos, de hecho, sino solamente sobre posibles vulneraciones de derechos fundamentales. Para entenderlo claro, el Tribunal Supremo puede decir que 5 y 5 son 47, y, bueno, en este caso sería un error material evidente, porque hablamos de matemáticas, pero podría hacer un razonamiento jurídico como el que ha hecho, que es más o menos que 5 y 5 son 47, pero a no ser que demuestres que eso vulnera claramente un derecho constitucional, el derecho a la presunción de inocencia, a la legalidad penal, a lo que sea, no lo puedes levantar, digamos. Y si tenemos en cuenta que el Tribunal Supremo actualmente admite a trámite aproximadamente un 1,7% de todos los recursos de amparo que se le presentan y solo estima, o sea, da por buenos el 0,5%,
pues os podéis imaginar que las posibilidades que tienes cuando en España te condenan en segunda instancia después de absolverte de luchar contra eso son mínimas. En estos momentos, en la situación que nos encontramos es que el Tribunal Supremo resolvió el incidente de nulidad que presentamos. El incidente de nulidad es un tipo de recurso, en principio excepcional, donde a la propia sala que te acaba de condenar le dices que ha vulnerado tus derechos y que rectifique, cosa que, como podéis imaginar, pues no suelen hacer con mucha frecuencia, no suelen decir, sí, mire, he vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías y ahora voy a deshacer lo que acabo de hacer y reconocer que soy un desastre en mi tarea, ¿no? Entonces, evidentemente, nos han dicho que no, además en un tiempo récord, sin responder a la mayoría de las alegaciones, de las cuestiones que planteábamos. Y lo siguiente que pretendemos hacer es recurrir al Tribunal Constitucional. Y bueno, esta es la situación ahora mismo, digamos, penal. Hemos pedido que se suspenda la condena porque nos supone pues la ruina económica total y esperamos que se tome en consideración, pues porque además vamos a recurrir. Pero bueno, ahora mismo pues se abre un proceso que no sabemos todavía cuánto puede durar. Y aquí entro en la segunda parte de la charla, ¿no? Que es qué hay detrás de todo esto, cómo queda la situación ahora mismo, es decir, por qué algo que se ha producido a la vista de todo el mundo durante años y años, algo que ha sido considerado legal por un montón de tribunales, ahora de repente pasa a ser un delito. Y por qué ahora se da la vuelta a la tortilla en un momento en el que hay parlamentos regulando esto, hay ayuntamientos que han aprobado ordenanzas sobre las asociaciones canábicas. Es decir, ¿qué pasa, no? Y bueno, yo creo que la primera conclusión, que para mí es evidente, es que detrás de todo esto hay un impulso político. Si hay una cuestión en el Código Penal que no está clara, si hay instituciones que reclaman que hay una situación de inseguridad jurídica, de ambigüedad en la ley, y las instituciones están dando los pasos para intentar regularlo y acabar con esa situación, que de repente el Tribunal Supremo intervenga con esta dureza y encima ni siquiera establezca unas reglas claras, porque encima el Supremo lo que dice es que una asociación formada por cientos de personas con vocación de continuidad, admisión de nuevas personas socias, no es admisible, que es un delito, pero no dice si cientos no puede ser, ¿cuántos pueden ser? Si no se pueden admitir nuevos socios, pues si el no admitir socios te garantiza algo. Es decir, como denuncian algunos de los votos particulares que hubo en la sentencia que precedió a la nuestra, concretamente de Conde Pumpido, el exfiscal general del Estado, el Supremo no resuelve la inseguridad jurídica, simplemente coloca a una parte de las asociaciones fuera de la ley, pero a las otras las sigue dejando en el limbo. Y esa es nuestra situación, la situación de las asociaciones ahora mismo. ¿Qué pasa? Que además de frenar a las asociaciones de esta manera, matas dos pájaros de un tiro. Y es que si el Supremo declara algo como delito, no se puede regular por parte de un Parlamento autonómico. Y, por ejemplo, la Ley de Asociaciones de Personas Usuarias de Cannabis de Navarra, aprobada por amplia mayoría en su Parlamento y que está recurrida ante el Tribunal Constitucional, pues se supone que decaerá, al menos eso es lo previsible. Porque si ese tipo de asociaciones el Supremo dice que son un delito, pues el Parlamento, lógicamente, no podrá regularlo. Y lo mismo con la Ley de Adicciones del Parlamento Vasco, donde se incluye un apartado donde se habla de la necesidad de regular las asociaciones y se insta al Gobierno vasco a que elabore una reglamentación, etc. Y igual pues pasaría con lo que estaba empezando en Cataluña y en otros sitios. Es decir, que esto es un bloqueo a la acción legislativa desde el Poder Judicial, desde un Poder Judicial que en el caso del Tribunal Supremo, desde luego, dista de ser independiente, en mi opinión, y desde luego en absoluto representativo del conjunto de la sociedad a la que se supone que representan. O sea, el Tribunal Supremo tiene un carácter netamente conservador, en algunos casos se puede hablar directamente de retrógrado,
en un grado que desde luego no refleja en absoluto la pluralidad de la sociedad en la que vivimos y, de hecho, en las sentencias estas, la del caso Evers, la de Three Monkeys y después la de Banach, lo que se ve es una visión del cannabis, pues eso, como algo, pues ya os digo, parecido al plutonio, más que una planta que utiliza un montón de gente y que además en algunos casos puede tener aplicaciones terapéuticas, ¿no? Parece que es algo que no tiene nada de positivo, que hay que perseguir y punto. Esto además se ha ido fraguando durante un par de añitos, por lo menos, o 3, y ha sido una obra de ingeniería jurídico-política, por decirlo así. El delito de tráfico de cannabis, incluso con todas las agravantes, no pasa de 4 años y medio, me parece que es el máximo, de petición de pena. Eso supone que los juicios se celebran en los juzgados de lo penal y los recursos se resuelven ante las audiencias provinciales. Las audiencias provinciales, no solo la de Vizcaya y Álava, como en nuestro caso, sino la de Mallorca, la de Castellón, la de Sevilla, en fin, ha habido toda una serie de audiencias provinciales y un montón de juzgados de lo penal que habían establecido que mientras cumpliéramos una serie de límites, las asociaciones estábamos dentro de la ley. Ha habido alguna condena cuando se ha comprobado que efectivamente una asociación era realmente una tapadera y ahí había otra cosa, pero cuando se ha visto que no había indicios de tráfico, que aquello parecía una asociación, pues estos tribunales o archivaban, los juzgados de instrucción primero archivaban en fase de instrucción y si no, en los juicios se absolvía y en los recursos los desestimaban las audiencias. Y de hecho ya, aparte de nuestras 2 devoluciones de la marihuana, había habido ya, pues que yo sepa, 9 o 10. Es decir, que ya eso de esta marihuana es suya, tengan ustedes y se la pueden volver a llevar, que antes era impensable, pues empezaba a convertirse ya en algo habitual, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues sacarse de la manga el delito de integración en grupo criminal, con lo cual le añadían a la petición fiscal 1 añito y medio más, llegábamos a los 6 años, nos juzgaba ya la audiencia y de ahí pasamos al Tribunal Supremo, donde, como hemos visto, pues nos esperaban con muchas ganas. Y lo curioso además es que esta acusación de integración en grupo criminal ni siquiera se sostuvo por parte de la Fiscalía durante la vista. En el juicio ni se mencionó, ya no era necesario, ya la acusación había cumplido su misión, que era sentarnos en la audiencia, ya estábamos enfilados para el Supremo y ya estaba, eso era lo que pretendían y se olvidaron de eso y de hecho de eso nos han absuelto claramente. Y aunque en realidad es contradictorio, porque si dicen que unos pocos hemos montado una especie de pantalla para traficar o algo así, nos condenan por eso, no se entiende. De hecho, está todo bastante lleno de contradicciones. Entonces, esta maniobra se ha preparado claramente, pues eso, para que disfrazar de jurídico algo que es claramente político y moral. Y, sin embargo, precisamente por eso es posible, y yo guardo la esperanza, de que no se acaben saliendo con la suya y de que no consigan lo que se proponen. ¿Por qué? En primer lugar, porque los parlamentos autonómicos aludidos lo primero que han hecho ha sido reaccionar defendiendo su capacidad legislativa y su autonomía, su soberanía para legislar. El Parlamento de Navarra ya aprobó el otro día una declaración institucional en la que dice que con todo el respeto a la separación de poderes, pero que para legislar está el Poder Legislativo y no el Supremo, y que ellos estaban legislando en base a la soberanía que está depositada allí y que van a seguir adelante con la ley de adicciones, pase lo que pase. Y el Parlamento Vasco en breve parece que va a aprobar una proposición no de ley que ya han consensuado Bildu, PSE y PNV para lo mismo. De hecho, la de Navarra, la Declaración Institucional de Navarra, se basa en la del Parlamento Vasco, que va más despacio. Entonces, menos el PP y UPN en el caso de Navarra y menos el PP, porque probablemente UPyD apoyará también la propuesta esta que acabo de decir en el Parlamento Vasco, menos el PP y UPN, el resto está porque se pueda regular esto. En el Parlamento de Cataluña es probable que se debata una propuesta de este tipo y el Parlamento de Baleares, aunque hay unas sentencias recién dictadas, ha decidido poner en marcha una ponencia parlamentaria para discutir la regulación de las asociaciones que cultivan cannabis.
Por lo tanto, una parte de los partidos políticos han visto en esto una especie de últimos coletazos del PP aprovechando su situación para taponar esto que estaba ahí moviéndose. Y por otra parte, se está dando un movimiento en muchas asociaciones de refundarse. Evidentemente, asociaciones de tipo comercial como las que han surgido a montones en Cataluña, incluso en algún caso aquí en Euskadi, donde las personas socias en realidad son clientes, donde hay una especie de negocio encubierto en algunos casos, etcétera, o tiene una estructura así muy vertical, lo van a tener muy difícil. Pero hay otras asociaciones que lo que están haciendo es dividirse. Decir, bueno, pues antes éramos 200 o 300, nos mantenemos como asociación recreativo, reivindicativa, cultural, para poder juntarnos y seguir haciendo cosas, pero para cultivar cannabis nos dividimos en grupos de afinidad de 30 en 30, donde compartimos las labores y donde queda claro que no hay nadie que de alguna manera se pueda beneficiar. Es decir, se están reubicando ante la nueva situación legal. Y luego hay otro montón de ellas que en realidad están haciendo como si no pasara nada. O porque no se han enterado, porque son muy optimistas, o porque lo que sea, o porque la información no circula. Y teniendo en cuenta que hay cientos y cientos en todo el Estado español, la labor de irlas cerrando pues va a ser bastante farragosa. Luego habrá que ver en los casos en los que esto no llegue a las audiencias, o sea, no llegue al Supremo, que van a ser la mayoría, porque serán penas menores, qué dicen los tribunales. Es decir, se abre una situación pues en ese sentido abierta todavía. Por otra parte, desde PANAG vamos a seguir con nuestra pelea, no vamos a dejar que esto acabe así. Es muy probable que comencemos a recoger adhesiones para un posible indulto, ya que podemos pedir el indulto al mismo tiempo que se tramita el recurso. Si es necesario, tenemos la intención de acudir a Estrasburgo si nos apoyan y conseguimos pues eso, que nos echen una mano para pagar todo lo que supone esto. Y bueno, pues hay una serie de actos a los que le estamos dando vueltas y bueno, lo que pretendemos es utilizar esto, aprovechar de alguna manera como boomerang y que el golpe que han pretendido darnos pues sirva para poner de manifiesto la absoluta insensatez de este sistema, ¿no? Puesto que PANAG es una asociación que siempre ha ido pues eso, por la vía institucional, a cara descubierta, etcétera. La sociedad en el Estado español, además, en este sentido ha cambiado. Hay un estudio muy interesante publicado este año pasado, 2015, por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que es continuidad de otros anteriores sobre la percepción social de las drogas en España, en el que se ve que en el caso del cannabis, en este momento, entre la población adulta, ya hay más personas a favor que en contra de la regulación. En el caso de las asociaciones canábicas, entre quienes están claramente a favor y quienes dicen que no les molestan y que por ellos pueden existir, también son más de la mitad de la población en este momento, poquitín más. Pero además es que en los tramos de edad más bajos, sobre todo en el tramo de 25 a 34, me parece que ya estamos hablando de un 70% claramente a favor de una regulación. Por lo tanto, esto es algo que tiene toda la pinta de generacional. De hecho, es significativo que el PSOE se lo siga pensando a estas alturas, mientras Ciudadanos, o al menos Albert Rivera, ya lo tienen claro, y da la sensación de que sencillamente lo que está viendo es un cambio de talante ante el cambio también de percepción ante el cannabis, y que se está asumiendo cada vez más la idea de que el cannabis está ahí para quedarse, de que hay que convivir con él y que mejor hacerlo en las mejores condiciones posibles. Y termino ya mencionando que este año se celebra en Nueva York la sesión especial sobre drogas de las Naciones Unidas, donde se van a revisar los tratados en la materia, en los tratados prohibicionistas actuales en materia de drogas. Se han generado muchas expectativas, pero ya veremos lo que pasa, porque así como sobre todo en Latinoamérica y en algunos países de Europa, no todos, también en Norteamérica, se va imponiendo la idea de, por lo menos, la despenalización del uso, el que las personas usuarias no sean criminalizadas y el tener otro enfoque. De hecho, uno de los borradores de resolución o de conclusiones que circula por ahí ya habla de que las convenciones de la ONU sobre drogas no tienen que perseguir el uso y el abuso, sino solo el abuso, y no perseguir el simple uso.
Pero aún así, en estos momentos, en Asia sobre todo y en África, el prohibicionismo sigue muy vigente. Entonces, el hecho de que en Estados Unidos se esté legalizando poco a poco, que haya incluso estados que han legalizado el uso recreativo, que Uruguay tenga ya una regulación global de ámbito nacional, el que haya otros países que estén haciendo determinados experimentos, o que yo que sé, que el otro día el Tribunal Supremo de México, por ejemplo, dijera que si tienes derecho si no eres un delincuente por consumir, tienes que poder cultivar, y que forma parte del el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y autorizó a los miembros de una asociación a cultivar cannabis para su propio uso, ¿no? Es decir, hay una serie de movimientos, en Jamaica están en proceso de regulación, etcétera, pero sin embargo Rusia, China, Indonesia, hay toda una serie de países que mantienen una línea prohibicionista muy dura. De hecho, a mí me gustaría resaltar que aunque en Panaj estamos sufriendo pues eso, una condena injusta y desmesurada, pero bueno, estamos aquí pudiendo hablar de todas estas cosas, y sin embargo hay otros países donde lo que estamos haciendo sería absolutamente inimaginable. Y conviene recordarlo porque en muchas ocasiones en otros sitios están luchando por lo mismo, pero en circunstancias que no les permiten avanzar ni desarrollar modelos como estamos haciendo aquí, ni hacer determinados experimentos porque pueden acabar con un tiro en la cabeza. De hecho, me parece que hay 20 y tantos países en el mundo que mantienen la pena de muerte por tráfico de drogas, y de ellos 9 incluyen el cannabis. Es decir, se sigue fusilando y electrocutando gente por traficar con cannabis en distintos países. Si ya hablamos de la hoja de coca y el opio, pues ni os cuento las calamidades que viven las poblaciones campesinas que dependen de estas plantas. Pues como por ejemplo las fumigaciones son muy conocidas, por cierto, las fumigaciones con glifosato que se han llevado a cabo en Colombia contra la hoja de coca, pero es menos conocido que Sudáfrica fumiga con glifosato los cultivos de cannabis, y se provocan los mismos problemas de salud en la población, sobre todo en los niños, y que pues que este tipo de cosas siguen sucediendo, a pesar de que a veces, si leemos las noticias, parece que esto está cambiando. Y pues eso, el objetivo sigue siendo acabar con la prohibición. La prohibición es un sistema de control totalmente absurdo que reprime derechos y libertades, que genera corrupción, que genera arbitrariedad, llena las cárceles de gente, es insostenible medioambientalmente porque genera también toda una serie de impactos. Y pues esperamos que aquí podamos seguir poniendo nuestro granito de arena en este proceso, y ya simplemente acabar agradeciendo la enorme cantidad de apoyos que venimos recibiendo desde que conocimos la condena, que ha habido un montón de gente, de organizaciones políticas, sindicales, de instituciones, de asociaciones, de particulares, etcétera, que nos han transmitido su apoyo y su solidaridad, y que es gracias a eso que podemos seguir adelante y tirando con esta pelea que ya nos tiene un poco hasta las narices, pero que no nos han dejado otro remedio, y que vamos a dar hasta el final lo mejor que podamos, porque tenemos muy claro que no hemos hecho daño a nadie, no hemos impuesto nada, solo estamos ejerciendo nuestros derechos y nuestra libertad, y lo vamos a seguir haciendo. Eskerrik asko.